Alcance Televisión y Radio Alcance presentan a continuación mensajes de inspiración. Para hoy el pastor de la Torre trae un mensaje muy interesante que edificará nuestras vidas. Y ahora vayamos al interior del auditorio del Centro Evangelístico de Agua Prieta para este mensaje que fue grabado completamente en vivo. Esperamos que usted tome nota y que lo que aprende el día de hoy sea de gran edificación para su vida. El mensaje de hoy se titula El hijo de la viuda de Naín. El hijo de la viuda de Naín. Este es un mensaje que duele predicar. No es fácil predicarlo. Me gusta pedirle al Señor guianza, me gusta estudiar y prepararme y ver cómo me guía el Espíritu Santo para compartir la palabra de Dios. Y para hoy he sentido compartir este mensaje. Nunca lo he predicado. El hijo de la viuda de Naín. Dedico este mensaje a todas las viudas, a todos los viudos. Dedico este mensaje a todos los huérfanos que se han quedado sin algún padre, sin alguna madre. Y dedico este mensaje a todos los padres que han perdido un hijo o que han perdido una hija. Me acordaba cómo en 2 semanas va a ser 6 años que falleció nuestro hijo mayor, nuestro amado Luis Adán, y yo también le di ese beso estando él en ese ataúd. Y vamos a meditar ahorita en este evento que sucedió en la vida de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él resucita al hijo, a este joven, el hijo de una viuda en Naín. Dice de esta manera el relato de la palabra de Dios en Lucas capítulo 7 versos 11 en adelante. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había sido o el que había muerto, y comenzó a hablar, y lo dio a su madre, y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Tremendo este relato, triste, pero termina de una manera, maravillosa. Todo funeral es triste, toda muerte es triste. Pero me ha tocado oficiar tantos funerales. Ayer precisamente
predicaba en el funeral de una joven madre. Y me ha tocado predicar en tantos funerales. Unos son más emotivos. Hay pocos que he predicado donde está frío, el sentir, hay frialdad. Pero creo que este funeral era muy triste, este funeral de este joven, porque para empezar, esta madrecita ya había enterrado a su esposo, ya se había quedado sin su esposo, había muerto. Y el consuelo de una madre que entierra a su esposo es el hijo. Se parece al esposo, es carne de su carne y sangre de su sangre. Y al abrazarse del hijo ha de recordar al esposo. Pero ahora es doble funeral, porque ya había enterrado a su esposo y ahora está enterrando a su hijo, a este joven que había muerto. Y les quiero decir algo. En una ocasión fui a predicar a un funeral a Anaco. Me llamaron porque fue a predicar allí a Anaco. Era un muchacho que lo habían acribillado. La esposa de él era más bien a quien conocíamos. Y me acuerdo que cuando fui a predicar a ese funeral que me llamaron, fue conmigo Santiago Michel. Y Santiago Michel dio unas palabras, un evangelista americano que ya pasó a estar con Cristo. Y él dijo unas palabras que me impactaron y nunca se me olvidan. Él dijo: lo normal es que los hijos entierren a sus padres, y los hijos no quieren enterrar a sus padres. Lloran. Viene el 10 de mayo y aquellos que ya enterraron a sus padres o a su madrecita, cómo duele. Los hijos no quieren enterrar a sus padres. Pero decía Santiago Michel, eso es lo normal, que los hijos entierren a sus padres, no que los padres entierren a sus hijos. Porque ahí estaba la mamá de este muchacho. Como ayer que fue a predicar estaba la mamá de esta joven madre. Como en esta historia era la madre que iba a enterrar a su hijo. Y parece que eran personas muy queridas en esta ciudad de Naín, porque era un cortejo muy grande. Había mucha gente que acompañaba a esta madrecita que estaba destrozada, yendo a enterrar a su hijo. Sin embargo, encontramos en esta historia dos cortejos, no solo un cortejo. Encontramos dos cortejos, o sea, dos procesiones. Déjeme leérselo. Aconteció después que él, o sea Jesús, iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Aquí está un cortejo. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Encontramos dos procesiones, dos cortejos: Jesús y la viuda, Jesús y sus discípulos y una gran multitud, y la viuda y todos los que le acompañaban. Y encontramos aquí dos cortejos que se encuentran cara a cara.
la vida y la muerte. Jesucristo, el dador de vida para la gloria y la honra de Dios, y la muerte que traía mucho dolor a esa mujer y a ese pueblo. Se encuentran cara a cara la vida y la muerte. Me pongo a pensar, esa es la vida de cada uno de nosotros que hemos venido a Cristo Jesús. Alguien dirá: explíquelo, pastor. Claro, antes de venir a Cristo, José Luis de la Torre estaba muerto en sus delitos y en sus pecados. Antes de venir a Cristo, cada persona que me escucha, cada persona que me está viendo, que ha venido a Cristo Jesús, antes de venir a Cristo, usted estaba muerto, no enfermo. La Biblia dice que estaba muerto en sus delitos y en sus pecados. Pero gloria a Dios que un día, en este cortejo nuestro de la muerte, tuvimos un encuentro con Jesucristo, el Hijo de Dios, el cual nos trajo a una nueva vida y nos resucitó a una nueva vida y nos ha dado ahora vida en abundancia y vida eterna. Denle un aplauso ahí en su casa, en su carro, ahí en la cárcel, ahí en el hospital, donde usted esté. Denle un aplauso al Rey de vida, al Rey de gloria. Ahora, quiero que note algo. Jesucristo no respondió a la fe de esta viuda. Muchas veces respondía a la fe de una persona y le decía: conforme a tu fe se ha hecho. No respondió a la fe del joven porque estaba muerto. ¿Qué fe podía tener? Él más bien respondió al dolor de una mujer. Y yo te digo el día de hoy, si tú estás en dolor, el Señor quiere responder, quiere tener un encuentro contigo. No le saques la vuelta, no lo eches para afuera, no le cierres la puerta. Ese es el problema de mucha gente, aún que se ha quitado la vida. Mucha gente que está en amargura, que está en depresión, que ha tenido dolor por la pérdida de un ser querido, ha tenido dolor porque se le murió el esposo, la esposa, un hijo, una hija, porque sufrió el divorcio, bancarrota, etcétera. Ha sentido dolor y Jesús ha querido tener un encuentro contigo, porque Él es movido a misericordia cuando ve a una persona en dolor. Aquí fue movido en misericordia el Señor Jesucristo y tuvo un encuentro con esa mujer y la ayudó, le ayudó en su problema. Pero el detalle es que mucha gente ha estado como esta viuda y no ha querido recibir la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. No ha querido abrirle la puerta de su vida, la puerta de su hogar, la puerta de su corazón, la puerta de su destino, de su presente, de su futuro, de su eternidad. Ya el pasado ya no puedes hacer nada, pero sí se puede hacer algo en el presente. Jesucristo puede hacer algo en tu presente que va a definir tu futuro y tu eternidad. Y Jesucristo no fue una respuesta a la fe de ella o a la fe del muchacho porque estaba muerto, sino Él se movió por lo que Él vio, por la necesidad. Y curiosamente, yo estudiando todo el capítulo, usted lo puede hacer después, Lucas capítulo 7. Una historia antes, a Jesús le llaman para que vaya a sanar al siervo de un centurión y Jesús va. Y Jesús dice que en todo Israel no ha encontrado tanta fe. No ha encontrado tanta fe Jesús. O sea que ahí lo que lo impactó fue la fe. Una historia antes.
Y luego en familia lean una historia después, cuando Juan el Bautista le manda a preguntar con sus discípulos: Señor, ¿eres tú? ¿O esperamos a otro? Faltó la fe. ¿Ves? Una historia antes, fe. Una historia después, falta de fe. Esta historia no se menciona la fe, se menciona una gran necesidad. Y Jesús fue movido a ayudar a esta mujer. Dice de esta manera el verso número 13: y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Dale un aplauso. Oiga, otra vez, necesitamos una banda sinaloense aquí para que toque alabanzas al Señor por su gran misericordia, por su gran misericordia. Porque no dice ahí que se fijó en la fe de ella. Tal vez estaba tan destrozada que no tenía fe. Y tú que has sufrido la pérdida de alguien, sabes de lo que estoy hablando. Yo prediqué ese mensaje cuando sufrimos la pérdida de nuestro hijo, derribados porque caímos hasta el suelo. Fue un golpe tremendo. Pero dice la Biblia: derribados pero no destruidos. No destruidos. El Señor nos restauró. Dale un aplauso al Señor. El Señor restaura. Y aquí encontramos a esta mujer que posiblemente estaba derribada, no tenía ni fe. Como mi esposa dice cuando pasó lo de nuestro hijo: yo no sé ni quién vino al funeral. Hay gente que me habla y me dice que estuvimos contigo, y yo no recuerdo, porque son golpes muy fuertes. Pero son los momentos cuando Jesús ve el corazón de la persona y dice: quiero ayudar, quiero abrazarte, quiero entrar a tu vida, a tu corazón, quiero sanarte, yo te comprendo. El problema es que mucha gente no le ha dejado entrar en su problema. Se muere alguien y se apartan de la iglesia, ¿sí o no? Vuelvo a repetirlo si no lo entendió usted. Se muere alguien de tu familia y más que agarrarte de Cristo, te apartas de la iglesia. Más que servirle al Señor, dejas el ministerio. Más que buscar de Cristo, te vas a hacer otras cosas. ¿Cuánta gente ha sufrido no sé cómo se le dice, algo en contra, algo que ha venido en contra de tu vida, un al revés, un golpe? ¿Cuánta gente? ¿Y qué? Allá está en la cantina. Ahorita no, porque estamos en el tiempo de la pandemia, pero se van a la cantina, se van a la borrachera. He escuchado caso tras caso de personas que perdieron a alguien, su hijo, su hija, el esposo, la esposa, y ahí está Jesús queriendo ayudar y no lo dejan. Se enojan con Jesús, lo echan para afuera y se van a la cantina, se van a las drogas. Ay, pastor, yo no me fui a la cantina, pero te metiste a tu cuarto de depresión, te enojaste con Dios. Y aquí encontramos que Jesús fue movido por esa compasión, porque Él es compasivo. ¿Sabes que la Biblia dice: llorad con los que lloran y gozaos con los que se gozan? Porque Él sabe que en esta vida iba a haber llanto. Él sabe que iba a haber cosas que nos iban a hacer
llorar, que nos iban a quebrantar el corazón. Por eso Él dice: yo he venido a sanar a los quebrantados de corazón. No, esa sanada de corazón no está fuera de la iglesia, fuera de Cristo, fuera de apartarte de su voluntad. Ahí no está la sanada de corazón. Lo vas a aparentar, mira, de esta manera. Así lo vas a aparentar. Pero detrás de esa sonrisa hay llanto, hay amargura, hay dolor, hay tristeza, hay depresión. Y hay alguien que no ve lo que la cámara ve. Hay alguien que ve el corazón, y es Cristo. Y Él vio el corazón de esa mujer, y ella recibió el beneficio y la ayuda. José Luis y Marilu de la Torre recibieron el beneficio y la ayuda. Podríamos habernos enojado con Dios. Yo mismo dije, pues si hubieran dado en pecado, en adulterio, está bien, un castigo de Dios. Pero yo decía, pero no andamos en eso. Pero sabemos que estamos en este mundo y habrá aflicciones. Y a Dios le plació recoger a nuestro hijo. Solamente nos está esperando allá, y vamos a echarle todas las ganas para servirle al Señor con gratitud, con agradecimiento, con esperanza, porque sabemos que sus promesas son fieles, y un día estaremos allá también en el cielo. Pero si lo dejamos, no vamos a llegar allá. Y aquí una historia antes. No he visto tanta fe en Israel. Una historia después, no hay fe. ¿Eres tú al que esperamos, o va a venir otro? Y fue el mismo que lo bautizó, Juan el Bautista. Ahora duda. Wow. Pero en esta historia no vemos el elemento que se llama fe. Vemos dos elementos: corazón quebrantado y un Cristo compasivo. Dale un aplauso al Señor. Y se encuentran los dos elementos: la muerte, la tristeza, y la vida, la restauración que da el Señor Jesucristo. Vuelvo a leerlo, el verso 13. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Verso 14, vamos a ver qué sucede. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Cuando yo estaba escribiendo, trabajando en este mensaje, yo andaba en Sierra Vista, porque tenía mi esposa una cita allá en Sierra Vista, médica, y fuimos. Y yo estaba ahí en el carro estudiando, y me vino algo a la mente. Acercándose, tocó el féretro. Dice una versión que era la camilla. Bueno, dos versiones que leí: la camilla. Esta dice el féretro. Pero lo tocó, los detuvo. Y wow, creo que empezó a fluir algo. Porque cuando Jesús toca, fluye algo bueno. Hoy hicimos oración. Declaro que Jesús te ha tocado. Declaro que algo ha sucedido allí. Declaro, revísate a ver qué sucedió con esos hombros, con ese cuello, con el problema que trae. Revísate y manda el mensaje de texto, manda o llama, para que más después nuestra pastora pueda leerlo y dar testimonio de eso. Pero lo que me venía a la mente cuando escribía este mensaje era la mujer del flujo de sangre. La mujer del flujo de sangre tenía 12 años que estaba enferma, 12 años. Y ella, cuando escuchó hablar de Jesús, dijo: si tan solo tocare el borde de su manto, seré sana.
Qué increíble. Escuchó hablar de Jesús. Una historia antes de esta historia, también el centurión escuchó hablar de Jesús. Tú ahorita estás escuchando hablar de Jesús. Quiero que tu fe se levante en Él. Y ya veo sanidad, como el Señor está sanando tu alma. Pero esta mujer del flujo de sangre, cuando toca el borde del manto de Jesús, ¿qué sucede? Si los cristianos saben lo que sucedió. Sale virtud de Jesús y la toca a ella y la sana. Pero en esta historia de este muchacho es al revés. Es Jesús el que toca. Allá era ella la que tocó. Aquí es Jesús el que toca. Y es Jesús el que te toca a ti. Te quiere tocar, te quiere ayudar. Y Jesús toca el féretro. Ahora, hay dos interpretaciones de esto. Yo siempre me he inclinado por la segunda, porque una de ellas yo escuché a mi pastor decirla, y dije, se me figura que no. Pero pues hay dos interpretaciones. Porque me acuerdo que dijo mi pastor en una ocasión, se acercó Jesús y tocó el féretro. Pues eso puede ser tocar, pero también tocar puede ser tocar. ¿Mande? Fuerte. No oigo. Tentar, gracias. Tentar, tocar, tentar. Y yo me inclino más por eso. Cuando dice tocó el féretro, pudiera haber sido eso, pero a mí se me figura que tocó. La mujer tocó el borde del manto, tocó. El Señor tocó, ¿no? Entonces dice aquí que los detuvo. Dice, y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Ok. Hizo contacto, es lo que yo siento, ¿verdad? Tentar, tocar, hizo contacto. Cuando Jesús hace contacto, pero no solo hizo contacto, Jesús dio una orden. Y agárrate cuando Jesús da una orden. Cuando Jesús dice eres sano, eres libre. Cuando Jesús da una orden, agárrate, porque dio una orden a esos vientos, a ese mar impetuoso, y se detuvo. Dio una orden a Lázaro y resucita Lázaro. Dio órdenes a los demonios y salen los demonios. Y aquí da una orden. Dice de esta manera: y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Ahora, wow, no cualquiera va a hacer eso. No cualquier persona va a hacer eso. ¿Quién va a hacer eso? Llevan a una persona muerta y levántate. Muchos lo han querido hacer y han quedado en vergüenza. Jesús, lo prediqué el otro día, es el alfa y el omega, el principio, el fin, el que estuvo muerto, el que vive, el todopoderoso, el que ha de venir. Y Él da una orden: joven, a ti te digo, levántate. Dice el siguiente verso: entonces se incorporó el que había estado muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Dale un fuerte aplauso allá en tu casa, en el hospital, en el centro de rehabilitación, en el Cerezo, en el carro. Dale un aplauso, di gloria a Dios, porque se incorpora este joven y empieza a hablar y lo da a su madre. Fíjate que en la Biblia encontramos narraciones de que Jesús sanó a 3 personas. Son las que se narran. Creo que sanó a más, pero no están escritas aquí. Pero las que están narradas, a ver si estás de acuerdo conmigo. Resucitó a la hija de Jairo.
Talita Cumi, a ti te digo levántate. Creo que era una niña de 12 años. Resucitó a Lázaro de Betania, hermano de María y Marta, que ya llevaba 4 días en el sepulcro. Wow. Y lo resucitó. Y luego resucita a este joven, hijo de la viuda en Naín. Me venía a la mente que Jesús también resucitó a 3 personas en esta historia. Resucitó al joven, resucitó a esa madrecita, porque la madre estaba devastada, estaba muerta con este golpe. Resucita el joven y resucita la madrecita, y resucita el pueblo. Cuando el pueblo ve eso, wow, imagínate ese pueblo cuando ven de llanto a gozo, tristeza a alegría. Wow, qué tremendo. Dame musiquita, síguele con más musiquita. Deme musiquita, me encanta esa. Gracias, muy bien, muy bien. Wow. Y dice ahí que lo dio, es lo que acabamos de leer, lo dio a su madre. Y vea el resultado. Dice aquí el verso 16: y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Ese es el resultado cuando Dios obra una maravilla en una persona. La gente se llena de asombro. Ahí dice miedo. En otros lugares, cuando Jesús hacía algo, se llenaban de temor. La palabra es asombro. Ese es el resultado cuando Jesús toma a un borracho, a un alcohólico, y lo salva y lo liberta. Cuando toca a un drogadicto que no tenía esperanza, a una drogadicta que debería estar en el cementerio, y tuvo misericordia el Señor y la salva, y la gente se llena de asombro. ¿Cómo es posible? Cuando toca un narcotraficante, un secuestrador, un homicida, un ladrón, un adúltero, un abusador, cuando toca a una persona perdida, es que a eso vino Jesucristo, a buscar y a salvar todo lo que se había perdido. Y cada uno de nosotros vamos en la procesión de muerte, porque estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, hasta que nos encontramos con la procesión de vida cara a cara con el Señor Jesucristo, y nos dio palabra y nos resucitó a una nueva vida. Y ahora la gente se llena de espanto, de asombro, está asombrada. Lo que no pudieron hacer los golpes, las correccionales, las cárceles, lo hizo Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios. Y aquí se manifestó a través de este milagro. Pero hoy se ha manifestado con cuántos milagros, a cuántos nos ha resucitado de entre los muertos. Y dice el verso 17:
y se extendió su fama de él, o la fama de él, por toda Judea y por toda la región de alrededor. No llores. Joven, a ti te digo, levántate. Un gran profeta se ha levantado entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. Gloria a Dios, dale ese aplauso donde quiera que estés, dele. Y si usted está escuchando por radio, se lo perdió, salió esa escena en televisión, en video. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! Ay, pero Jesús no resucitó a mi esposo, no resucitó a mi esposa, no resucitó a mi hijo, pero lo va a resucitar. Y ese día te lo va a entregar. Si tú eres fiel al Señor Jesucristo, ese día podrás abrazarlo y besarlo y brincar con él, con ella, si eres fiel al Señor Jesucristo. Porque Él dice: todo aquel que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y Él vive. Pero en aquel día corporalmente va a resucitar los muertos en Cristo. Y los que vivimos seremos arrebatados juntamente con ellos. Con ellos. Yo voy a estar buscando en el aire a mi hijo Luis Adán. ¿Dónde estás, hijo? ¿Dónde? Aquí, papá. Para juntarnos con el Señor en las nubes. Estaremos siempre con el Señor. Hijo, no te mueras sin Cristo. Esposo, no te mueras sin Cristo. Esposa, no te mueras sin Cristo. Porque si alguien se te fue en Cristo, no lo vas a ver. Ay, pastor, pero mi hijo no conoció de Cristo. Tengo palabra para ti. Tú ríndete a Cristo. Tú arrepiéntete de tus pecados. Tú acepta a Jesús como Salvador. Tú ríndele tu vida a Jesús. Ríndele tú tu vida a Jesús. Sé una sierva de Jesús, un siervo de Jesús, para que puedas sanar ese dolor. Pero mi hijo, no he terminado. Y hay una promesa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú. Serás salva tú y tu casa. Una pregunta:
¿Tu hijo es parte de tu casa? Sí. Mi hijo Adán sigue siendo parte de mi casa, aunque él murió en Cristo. Pero si él dice mi hijo no, serás salvo tú y tu casa. Y allí, yo lo creo, allí entra una nueva dimensión, un nuevo ciclo, y vienes a ser ahora parte de la familia de Dios, hija de Dios, y tu hijo, tu hija vienen a ser hijos de la promesa. De la promesa. Lo creemos, lo creemos. Agárrate de Cristo. No vuelvas atrás, no hay vuelta atrás. Sírvele, sé siervo y sierva del Señor. Y vimos esta historia tan maravillosa. Vimos la historia de la viuda de Naín. Y hoy Jesús quiere decirte a ti que sana tus heridas por la pérdida que tuviste de ese esposo, de esa esposa. En el nombre de Jesús, Él sana, Él no le hace llora, Él sana. Él viene a tu encuentro por la pérdida de ese hijo, de esa hija, llora. Él viene a tu encuentro para sanarte. Él es movido por tu dolor. Él es misericordioso y tiene compasión de ti. Él te sana. Y a ti, que has vivido una vida de pecado, de perdición, el Señor quiere tener un encuentro contigo. La muerte contra la vida, y la vida gana. Jesús es la vida. El día de hoy dile: Señor, me rindo a ti. Me rindo a ti totalmente. Dejo el pecado, dejo el mundo de pecado y viviré para ti, dador de vida, príncipe de paz, que cumples tus promesas. Mi casa y yo te serviremos y viviré para ti de hoy en adelante. Amén y amén. Amén. Dios le bendiga. Esta ha sido la palabra de Dios para sus vidas. Dale ese aplauso al Señor, dale ese aplauso. Este ha sido su segmento Mensajes de Inspiración, a cargo del pastor José Luis de la Torre. Mensajes de Inspiración pueden ser vistos de lunes a viernes 2 veces por día, a las 9 de la mañana, 11 hora centro, y 11 de la noche, 1 de la mañana hora centro, a través de Alcance Televisión y Radio Alcance en Agua Prieta, Sonora, México. Si usted desearía el mensaje de hoy, lo puede adquirir en formato de CD, DVD o en forma digital, ordenándolo en la librería Agua Viva, ubicada en calle 18 y avenida 3 en Agua Prieta, Sonora. Para las personas que viven fuera de la ciudad, la forma más práctica para ordenar sigue siendo la convencional, a través de vía telefónica, llamándonos a la alada 633-338-3278 o desde la Unión Americana al área 520-364-8715. Gracias por habernos acompañado y hasta la próxima.